Bueno, colegas, ante todo muy buenas tardes. Soy Joshua Barbosa, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. El día de hoy les quiero continuar las ponencias que hemos venido realizando con ustedes en esta acreditación. Un saludo también para los grupos de la acreditación que iniciaron en enero, los que iniciarán también en marzo y los que iniciarán en mayo, para el grupo de Mazarik, para el grupo de Puebla, el grupo de Taxco que se va a iniciar también en este marzo que viene, el grupo, quizás también el grupo de Tampico, en fin, y para todos los grupos que se van a ir formando. Esta es una grabación que voy a ir realizando constantemente, dando presentación también del libro que estoy publicando sobre mi teoría, la teoría de la singularidad diagnóstica y el modelo de la intención del cuidado y los nodos sinérgicos. Este video también pertenece al primer módulo que estoy dictando en la acreditación y que es necesario para mí poder expresar siempre en diferentes medios, ¿no? Ya hemos visto un video anterior donde hablaba algunos conceptos, algunas definiciones referidas de la intención del cuidado, de los nodos sinérgicos y de mi percepción de la concepción del ser, del cuidado y del proceso de enfermería en sí. Esta vez quiero darles a conocer las perspectivas del cuidado, ¿no?, en nosotros los enfermeros, desde la teoría de la singularidad diagnóstica y la complejidad, ¿no? Hay que conocer la condición humana desde un principio. Para eso nosotros tenemos que tener primero una percepción de nuestra realidad, es decir, percepción de la realidad para conocer la condición humana. Entonces tenemos que nosotros darnos cuenta de nuestra posición, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición? La posición de enfermería. Del texto al contexto. Es una posición equivocada, ¿no? Es una posición equivocada. Nosotros no podemos pretender llevar del texto a todo lo que sucede en la realidad, sino que es al contrario, ¿no? La realidad es del contexto al texto, ¿no? ¿Por qué el texto es solamente una minimización de la realidad, ¿no? Y la evidencia de la realidad y nuestro cuidado, nuestra cotidianeidad no se basa en una minimización o en la evidencia para el cuidado, no, sino se basa en la vivencia, por lo lado se dice cotidiana. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta nuestra posición, ¿no? Tener en cuenta si es que la posición siempre es del texto al contexto, siendo equivocada de ese punto. ¿Bien? Construcción de la realidad desde la propia percepción, ¿no? Nosotros no podemos resolver la realidad mediante una evidencia demostrada en ese momento y pretender que tras esa evidencia sucede el cuidado. No. ¿Por qué? A eso se le conoce como constructivismo, ¿no? Es decir, nada es si no se descubre, ¿no? O sea, todo, si desde que el punto desde donde yo hice el descubrimiento hacia atrás no existió, no, siempre existe. Es por eso que yo en uno de mis postulados siempre menciono que nosotros concebimos desde nuestra imaginación, y todo lo que está en imaginación, inclusive lo que no existe, está en nuestra imaginación y en nuestro ser subjetivo, y por lo tanto existe, ¿no? Entonces nosotros no podemos tener la razón impuesta o la racionalización, como lo dice Morin. La razón impuesta, ¿no? Es decir, la evidencia sobre la vivencia. Y Sartre menciona para esto: el ser de un existente es lo que el existente parece, ¿no? Bueno, eso no es un postulado de Sartre, es lo que caracteriza a Sartre respecto a la razón impuesta o a la racionalización, como dice Morin. No podemos pretender la evidencia sobre la vivencia. No podemos pretender construir una realidad desde lo que yo percibo y veo en ese momento, y que para mí es recién, ¿no? Eso sucede en el cotidiano de la enfermera, o en el trabajo de la enfermera, en la profesionalidad de la enfermera, cuando nosotros pretendemos atender, más que cuidar, atender a una persona, y pretendemos además colocar conceptos de enfermedad que inician a la persona, ¿no? A ver,
Por ejemplo, estamos escribiendo nuestra hoja de enfermería, nuestra nota de enfermería y mencionamos que la paciente empezó a sentir dolor. No. El dolor quizás se haya iniciado fisiológicamente en la persona en ese momento, pero ya tuvo un problema anterior que provoca dolor, ¿no? Entonces existió. Todo está, no, o sea, nada existe por una casualidad, ¿no? Todo tiene una causa, ¿no? Inclusive la imaginación. Bien, otro punto para mí, tener en cuenta que el libro que estamos publicando en la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica es la hiperespecialización y la cientificidad. Morin habla de la hiperespecialización y menciona de que es la hiperespecialización lo que divide el conocimiento de la persona, y por lo tanto en nosotros también sucede. No quiero decir que estoy en contra de las especialidades enfermeras, sino que no podemos decir que una persona que estudió la especialidad en neonatología no pueda cuidar al adulto mayor, o no pueda visualizar el problema del adulto para atenderlo. No, no es así. Una cosa es la atención y otra cosa es el cuidado. Para mí el cuidado no es de la enfermera en exclusivo, ¿no? Toda persona, por su condición humana, cuida y demuestra su cuidado y es cuidada. Entonces, el cuidado no es solamente de enfermería. El saber de las partes antes que el todo, ¿no? El ser objetivo. No puedo yo decir que, o sea, yo puedo conocer a la persona porque conozco su problema de cabeza, de brazo, de pierna, de abdomen y todo. O sea, no puedo yo pretender saber que a la persona le duele, si le duele esto, le duele tanto y tiene tantos signos y síntomas, ya pretendo conocer a la persona. No. Yo no conozco al ser humano por sus partes, yo lo conozco por el todo. Y desde la introspección de ese ser hacia la introspección de lo que me demuestra, es ahí donde yo puedo conocer el universo de esa persona. Y más adelante vamos a ver de qué trata el universo. Entonces yo no puedo pretender conocer el ser objetivo, ¿no? Es decir, lo que yo evidencio es lo que únicamente conozco. Entonces no se trata de cuidar mediante lo que yo observo, ¿bien? Se trata de cuidar mediante lo que yo conozco de ese ser. Evidencia científica versus construcción del crecimiento subjetivo, ¿no? Evidencia científica, todo lo que es, ¿no? Todo lo que está mediante la observación científica y su comprobación metodológica, versus la construcción y crecimiento subjetivo. Entonces, debemos esto en cuenta. Peplow, por ejemplo, Heidegger, ¿no? Sartre, Immanuel Kant, Edgar Morin, mencionan de que existe un crecimiento subjetivo mediante la interrelación de las personas, ¿no? Las personas se interrelacionan y crecen juntas, ¿no? Esa socialización, como lo menciona Heidegger, como que el hombre es totalmente sociable, o es un ser social, permite el conocimiento de la otra persona, es decir, del otro y del yo a la vez, para poder crecer, para poder desarrollar su conocimiento de uno y el otro a la vez. Entonces eso se construye, eso crece. Ahora, la evidencia científica trabaja mediante el crecimiento de lo subjetivo, ¿no? Desde mi concepción, lo subjetivo antecede al objetivo, porque antes de conocer lo que existe, yo percibo. Entonces es un proceso del pensamiento, dentro de ese punto de vista materialista quizás, ¿no? Pero primero es lo que está en mi imaginación, en mi pensamiento, y luego lo que yo percibo de él, ¿no? Tenemos que tener en cuenta porque a veces suceden suspicacias por este punto de vista, ¿no? Primero dicen que existe todo lo que es, ¿no? Pero todo lo que es producto del pensamiento del hombre. Entonces primero existió en el ser subjetivo y luego se concretó siendo objetivo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto de vista que yo quiero colaborar con ustedes y compartir con ustedes, porque debería ser una dirección de enfermería, no solamente pensar en lo que yo observo, lo evidencio, sino también conocer lo que está dentro de la persona desde un todo, y saber que ese entendimiento, comprensión, construcción y crecimiento subjetivo demuestra lo que está, ¿no? Demuestra lo que está independientemente del estado de una persona. Entonces la enfermera
percibe la realidad desde la percepción aprendida y aprehendida, ¿no? Aprendida, ¿por qué? Porque yo aprendo de lo que observo inmediatamente. Y aprehendo, ¿por qué? Porque yo desde esas percepciones yo concibo una para mi aprendizaje, para mi crecimiento. Pero esa concepción, esa separación de ese conocimiento, pensamiento es compartido a la vez. Entonces el cuidado siempre es recíproco, nunca es unidireccional, nunca es solo el cuidado. Bien, eso basado en la cientificidad, ¿no? Ahora, más adelante vamos a ver cómo, ¿no? Otro punto para mí, dentro del libro que vamos a publicar y dentro de primera conferencia, ¿no? Esta conferencia que estoy mencionando, grabando para ustedes, es el complemento del video anterior. Voy a mandarles también un video anterior, ¿no? Que ya lo he publicado en Facebook, en donde expreso también esas ideas muy parecidas. No es una continuación, no es una continuación con temas diferentes, ¿no? Basado en el cuidado humano y complejidad, ¿no? Estos son los temas que vamos a ir haciendo también en la maestría que vamos a dictar en México. Bien. Otro punto en mi libro es realismo frente a la fenomenología y complejidad. Realismo frente a la fenomenología y complejidad. 1. Nada es real si no es comprobado por el método científico, decía el doctor Mario Bunge. No, eso le conoce él como el realismo. Nada es real si no es comprobado por el método científico, ¿no? No puedo yo demostrar si una silla está ahí, si yo no lo compruebo mediante la observación, la hipótesis, ¿no? La construcción del problema y la resolución de aquello. No puedo yo evidenciar nada si no lo compruebo por el método científico. Y eso Mario Bunge, repito, lo conoce como realismo. Por otra parte, Heidegger, Morán, Sartre, Immanuel Kant y otros, ¿no? Mencionan de que el hombre es un ser subjetivo que demuestra su existencia por su relación con el hombre y el mundo a través de la aprehensión de la condición humana, y a eso se le conoce como fenomenología. Aunque muchas personas que manejan el pensamiento complejo no aceptan todas las ideas de la fenomenología. Yo, desde mi complejidad, menciono de que existe sí una relación entre el realismo y la fenomenología, ¿no? ¿Por qué? Porque todo es comprobado por el método científico, pero no todo lo que está nace en el método científico, ¿verdad? Nace a través del conocimiento de los fenómenos, ¿no? Óntico, ontológico, real, simple y complejo, todo existe. Que también existe, inclusive la evidencia científica existe dentro de aquello. Entonces, para mí no es ¿cómo les explico? No es único la comprobación por el método científico de la realidad, ¿no? No toda realidad es comprobada por el método científico. Diremos, no, sí es por el método científico, pero el pensamiento y la imaginación son comprobaciones científicas y cuantitativas. Yo puedo comprobar o puedo contar cuánto imagino, no, pero la imaginación, bueno, inclusive para el método científico se necesita de imaginación. El método científico del todo para mí no es el 100% confiable, no existe una prueba científica 100% confiable. ¿Por qué? Porque dentro de la comprobación científica también está la subjetividad del ser, y el ser humano, dentro de su subjetividad, es un ser que oscila entre el orden y el desorden, y el equilibrio y desequilibrio, hablando de sus pensamientos. No hablo de desequilibrios mentales, o desórdenes mentales, sino hablo de desequilibrios dentro del yo, que provocan alteraciones de la subjetividad, y eso a su vez provoca errores de comprobación hipotética, ¿no? O malas concepciones hipotéticas. Entonces yo pregunto en esta conferencia, para ustedes, ¿qué existe primero? ¿Lo objetivo o lo subjetivo? ¿Lo que veo y observo o percibo, o lo que yo intento percibir mediante mi interacción de mi yo con el resto del mundo? ¿Bien? Entonces debemos de construir nuestro paradigma, pero la construcción del paradigma, ¿en qué se basa?
¿En qué se basa? La enfermera basa su paradigma, uno, en la realidad percibida, ¿no? En la realidad que percibe, no que observa solamente. La observación no es disculpen, la percepción no se basa solamente en la observación, sino en la interpretación de la realidad con las experiencias pasadas. Ahora diríamos, ¿y si no tuvimos una experiencia pasada? Nosotros no, pero el resto del mundo sí, y el resto del mundo influye en nuestras experiencias. Las experiencias aprendidas, ¿no? Las experiencias aprendidas, que es lo que yo, del concepto que yo cojo, de lo que yo capto para mi construcción del pensamiento. También se basa en eso, ¿no? El paradigma y la adecuación de las teorías y modelos, no solamente de enfermería. Más adelante, cuando hablemos de la taxonomía Nicky, ¿no? vamos a ver el error que cometen Murhead, ¿no? Marion Johnson, etcétera, porque ellas mencionan de que únicamente se puede pensar como enfermera si yo estudio modelos y teorías enfermeras. Pues no es así, para mí no es así. Yo como enfermero no concibo la idea de que debo de estudiar únicamente teorías y modelos de enfermería para ser enfermero. El cuidado humano no es solamente de enfermería. Y por lo tanto, no solamente estudiando o leyendo teorías y modelos de enfermería voy a hacerme más enfermero. No, ¿por qué? Porque el cuidado humano, disculpen, para mí la enfermería es un pretexto para hacer cuidado humano. Es un pretexto hecho profesión, que es una lindísima profesión, pero es un pretexto hecho profesión para el cuidado humano, mediante el cual tenemos el conocimiento científico para hacer un cuidado humano, ¿no? Mediante la dualidad, ¿no? Pero a veces la dualidad se rompe y sucede en nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad a veces se ve interrumpida por aquellas enfermeras que no conciben la dualidad de las personas y del mundo. Entonces, no solamente se necesita de enfermería para cuidar. Mi mamá me cuidó cuando yo fui niño y mi mamá no es enfermera. Mi papá también. Yo sé que sus papás también. Entonces, tengamos en cuenta de que no solamente el cuidado es de la enfermería. Entonces, en estas tres bases, ¿no? De la realidad percibida, las experiencias aprendidas y la adecuación de las teorías y modelos, sucede un error epistémico. Sucede el error de poder, como les dije, de que no todas las realidades son percibidas, no todas las experiencias son aprendidas y no todas las teorías y modelos se adecuan para nuestras percepciones, ¿no? Y concepciones. Eso es lo que sucede en error, eso es lo que provoca un error epistémico, inclusive una mala aprehensión del paradigma, ¿no? No se puede concebir un paradigma si no nos basamos en esos tres principios. Y es lo que sucede actualmente, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el paradigma de la enfermería actual? ¿Cómo yo puedo concebir que la enfermería existe y sigue siendo enfermería? O sea, conociendo que no depende solamente, que el cuidado no solamente depende de la enfermería. Tenemos que tener en cuenta que existen dos paradigmas actuales, ¿no? Uno es el paradigma humanizado y complejidad, que es fenomenológico y complejo, valga la redundancia, en donde concibe que el hombre es un ser subjetivo y relacional. Bien, el hombre es un ser subjetivo, que es decir, se basa en su condición humana de subjetividad para su existencia, y relacional porque existe a través de la relación con los hombres y el mundo. Aquellos hombres o aquellos seres que no se relacionan con los hombres y el mundo siguen existiendo, y eso se le conoce como modo de la ausencia, según Heidegger. ¿Bien? El paradigma humanizado y complejidad concibe que el cuidado provoca cambios en la naturaleza del hombre, ¿no? Y el cuidado cambia el punto de ese equilibrio, ¿no? El punto de esa naturaleza. Uno dice, el cuidado provoca cambios en la naturaleza. Leonardo Boff menciona de que el cuidado es parte de la estructura natural del hombre. Cuando el hombre no es cuidado, pierde su naturaleza, se desestructura y muere. Entonces todo hombre, desde que nace hasta que muere, es un ser cuidado. Si no se cuida al hombre desde que nace hasta que muere, el hombre prácticamente no es un hombre, ¿no? Muere. No sería un ser estructurado, o es un ser sin naturaleza, ¿no? Toda atención, toda influencia del exterior, ¿no? Hacia el yo,
desde un punto de vista que ayuda a la construcción de ese yo, es cuidado. No solamente el trato poniendo un medicamento o colocando una inyección o una vía, intubando, no se trata de cuidar. Eso no es solamente el cuidado, ¿no? Toda influencia que provoca cambios en la persona es cuidado, ¿no? Pero cambios positivos, es decir, que van provocando la construcción de ese yo, ¿no? Y del resto del mundo, lógicamente. Entonces, no, si cambia el yo, cambia el mundo, porque si yo existo, el otro es, ¿no? Si yo soy, el otro es, como lo dice Heidegger. Todas las partes del hombre contienen al mismo hombre a la vez, ¿no? Estamos hablando aquí de la teoría de los atractores y fractales, ¿no? La teoría de los atractores y fractales menciona de que el atractor es el todo y los fractales, que son infinitas porciones, son a la vez el todo. Es decir, es una continuación recíproca, es un infinito continuo, ¿no? Entonces, no puedo yo pretender de que la mano, el pie, la cabeza son partes del hombre cuando todo cuerpo del hombre contiene al hombre a la vez. Sus expresiones de ese ser son el ser todo a la vez, ¿no? Mis expresiones son mi yo expresado. Entonces, lo que yo menciono, lo que yo quiero, lo que yo necesito, es mi yo y mi yo que quiere, necesita ser cuidada, ¿no? Entonces no puedo dividir el cuidado de la persona. Por lo tanto, no puedo dividir mi valoración. Debo concebir mi valoración desde un todo concebible, ¿no? Desde un todo perceptible inclusive. Bien. Otro punto dentro del paradigma de la enfermería actual es el paradigma institucionalizado, ¿no? Nominalista y constructivista. Se le conoce como nominalista y constructivista. Basado en lo evidente y mensurable, es todo lo que se observa y se puede medir. Dependiente del sistema, ¿no? El paradigma institucionalizado depende del sistema de salud del cual se está siendo aplicado. Depende únicamente del conocimiento empírico, ¿no? De la evidencia científica o el método científico. Es multidisciplinar porque, ¿no?, abarca para todas las profesiones de salud y no de salud también. Permite demostrar la efectividad basada en la verticalidad y la atención longitudinal, ¿no? Yo demuestro la efectividad mediante lo que yo hice en ese momento y nada más es. ¿Bien? Muy bien, compañeros, esa es la primera parte de este video. Espero que queden contentos, les haya gustado estas percepciones. Voy a continuar haciendo el video. Quiero nada más poder ordenar más las ideas respecto a cuidado humano y complejidad. Vamos a hacer los principios del cuidado humano y complejidad en las próximas conferencias. Dios los bendiga. Voy a continuar con el siguiente video. Van a poder verlo en el YouTube, en nuestro Facebook, en nuestra página web. Y espero sus comentarios, espero sus percepciones y espero que haya sido entendible. Bien, Dios los bendiga. Un abrazo.